¿A qué se debe este temor? Por ellas creemos que es el temor a la muerte. Y el problema es que hay mucha gente que no sabe qué va a ser de sus vidas después de la muerte. Temen del infierno. Los que más o menos tienen una esperanza creen que irán a un lugar llamado purgatorio, que en la Biblia no se menciona. Y existe esta duda. Y es por eso que lo que hemos venido predicando en estas semanas y lo que estamos festejando en estos días, la Reforma, cobra una importancia muy relevante. Es importante que todo el mundo sepa que solamente hay salvación en Cristo Jesús, que en Él hay certeza de salvación y que podemos quitarle por lo menos una preocupación, y una preocupación muy grande a esta situación. ¿Cuántos de ustedes saben que pasarán la eternidad en la presencia de Dios? ¿Sí? Tú y yo tenemos esa certeza y no está basada en nuestras buenas obras. Algunos podrían decir, bueno, yo estoy guapo y quizá el Señor me deje pasar por eso. Otros dirán, yo soy simpático y a lo mejor, ¿verdad? Aquí se pueden hacer muchas bromas, pero la única razón por la que estamos seguros que pasaremos la eternidad en el cielo, en la presencia de Dios, es que Jesucristo nos ha salvado por un favor que Él ha estado haciendo. Estas 5 declaraciones, estas 5 lemas que se conocen como las 5 solas de la Reforma, establecen el fundamento teológico de nuestra iglesia. Solo la Escritura, solo Cristo, solo gracia, sola fe, solo a Dios la gloria. Yo te invito a que oremos en este momento. Padre, toma el control de esta reunión. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y guíanos hacia Jesucristo para ponerlo en el primer lugar de nuestras vidas. Dios, queremos hacerte a ti el Rey y Señor de nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria. Que todo lo que hagamos sea para exaltar tu nombre y levantarte a ti como el único Dios verdadero. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer un breve repaso de estas declaraciones, lo que hemos visto hasta ahora. Solo la Escritura. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestra norma de fe es la Biblia, la palabra de Dios. Ningún hombre, ninguna institución puede tomar ese lugar. Yo como pastor no puedo tomar ese lugar. Nuestro apóstol Benjamín Rivera no puede tomar ese lugar. La iglesia como institución no puede tomar ese lugar. Solo la Escritura es la revelación de la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Es la única fuente de autoridad. Así es que si vamos a predicar algo, será la palabra de Dios. Si vamos a enseñar algo y a ver y discernir qué es lo bueno de lo malo, será a través de la palabra de Dios. No es lo que a mí se me ocurra que es bueno. No sé, seguramente te has cruzado con personas que dicen, yo creo que Dios debería de hacer esto, o Dios debería de ser esto otro, o por qué Dios permite que sucedan estas tragedias. Ellos tienen un concepto de Dios que no es bíblico. No vienen a la palabra de Dios a ver qué es lo que dice Dios. Y eso entra en shock con muchas personas. Otra cosa que tiene que ver con la Escritura es que se ha promovido la lectura de la palabra, el estudio de la palabra de Dios por todos los creyentes, no solamente por los sacerdotes, por el clero. Todo mundo tiene y debe tener acceso a la palabra de Dios e interpretarla. Así es que, mi hermano, yo te invito a que disfrutes de la libertad que hoy tenemos, de tener un ejemplar de la palabra de Dios, y léela, estúdiala. Deja que la palabra te
te transformes, Dios hablando a tu vida cosas extraordinarias y maravillosas. La segunda sola que estuvimos revisando fue que solo Cristo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es, ese es Jesús, ese es Jesucristo. No hay ningún otro mediador. No hay santo, no hay virgen, no hay pastor, no hay apóstol. Nadie puede mediar entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios servimos, ¿verdad?, para traer a la gente a Cristo, y Cristo pueda hacer esa obra de salvación en ellos. Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios, pero jamás mediadores entre Dios y los hombres. Ahí nosotros podemos descansar en esta grande obra que Cristo ha logrado para nosotros. No hay ningún ritual que podamos hacer para garantizar la salvación. Nosotros bautizamos a los adultos en ese lugar, pero el bautismo no asegura la salvación. Solo bautizamos a los que reconocen a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aquellos que se saben ya salvos, entonces podemos bautizarlos. Pero hay iglesias en las que te dicen, ¿verdad?, que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer una peregrinación, quizá tienes que ir a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, tienes que hacer una buena ofrenda. No, el único mediador es Cristo. Solamente Él ha tomado nuestro pecado sobre de sí. Él pagó por todos nuestros pecados y es el único que ha resucitado para decir que tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Le damos un aplauso a Cristo Jesús. Creo que se la puedes dar con mayor fuerza a Cristo. Si hay algo que tenemos que predicar es a Cristo. Siempre es a Jesucristo el que tenemos que predicar. Tiene que ser el objeto de todas nuestras enseñanzas. Cuando solamente hablamos de lo que tendríamos que hacer como padres, por ejemplo, hablando del curso para padres, y sacamos a Cristo de allí, pues bueno, serán buenas enseñanzas, serán buenos consejos, pero no tendrán el poder de la predicación de la palabra de Dios. Quítale a Cristo al Evangelio y el Evangelio se queda sin nada. No es más que quizá buenas intenciones. El centro del Evangelio es Jesucristo, y cada vez tenemos que aprender a predicar más y mejor sobre de esto. La siguiente sola que estuvimos analizando fue sola gracia. La salvación solo lo podemos tener por el favor de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para merecer el favor de Dios. Por más que yo me comporte rectamente de aquí al futuro, y cosa que, dicho sea de paso, es imposible. Aunque yo pudiera hacerlo, ¿qué pasa con mis pecados pasados? Solo por la gracia de Dios puedo tener esa salvación, por el favor de Dios. Es una salvación completa y que puedo disponer desde el día de hoy. Cada uno de nosotros que ha venido a Cristo Jesús a confiar en Él como su Señor y su Salvador, es salvo desde ese mismo instante. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales. Los que ya hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. No es algo que sucede cuando vienes y participas de la Santa Cena, por ejemplo, que el pan y el vino representan la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Muchos piensan que solamente en ese momento tienen al Espíritu Santo en su vida. No, todos los días podemos disfrutar, porque es un regalo de Dios completo que hemos recibido, solo gracia. Y ese regalo lo podemos recibir solo por fe. Aunque el sacrificio de Cristo Jesús y este regalo está disponible para todo el mundo, solamente aquellos que ponen fe en Cristo Jesús pueden gozar de esta salvación. No hay nada que tengamos que hacer. Y aquí se refuerza
que solamente es a través de Cristo, fe en Él, que podemos recibir esa salvación. Muy bien, hoy vamos a concentrarnos en la última de estas 5 solas. Y dice: solo a Dios la gloria. ¿Me ayudarías a decirlo fuerte? Solo a Dios la gloria. Dios es el centro de todo. Él es el principio y Él es el fin. Todo tiene que ver con Él. Dice Romanos 11:36: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son para Él. Así es que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Nuestra preocupación debe ser el reino de Dios. Tú y yo deberíamos de estar ocupados en la gloria de Dios. Y quiero que reflexiones, y pido al Espíritu Santo que nos redarguya. ¿Cuántas veces no hemos buscado nuestra felicidad por encima de la gloria de Dios? ¿Cuántas veces no hemos buscado nuestra popularidad, nuestro reino, en lugar del reino de Dios? Somos muy egoístas. Cuando pides a Dios, ¿pides para que se extienda el reino de Dios o pides para tu beneficio único y exclusivo? Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas. Si tú crees que Dios es tu sirviente, estás muy equivocado. Si crees que Dios solamente está para satisfacer tus caprichos, estás muy equivocado. No has dimensionado quién es Dios. Dios está por encima de todos nosotros. Es su voluntad la que es importante. Es Él el que está, sus planes, los que valen la pena impulsar y llevar adelante. Es Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, es que entonces encuentras la felicidad que andabas buscando, la realización que andabas buscando. No es en hacer lo que a ti te place, sino en hacer la voluntad de Dios, donde encontramos nuestro verdadero sentido. Y es allí donde yo te quiero invitar. Pon a Dios nuevamente al centro, que todo lo que hagamos sea para glorificarle a Él. Si hemos sido salvados por la gracia de Dios, por el favor de Dios, creemos que el propósito de nuestra salvación es darle la gloria a Él. Él es el Señor. Amén. Él es Dios. Así es que es a Él a quien debemos de venir. Dice, y ahora vamos a poner en práctica estas declaraciones. ¿De dónde podemos decir o por qué decimos que toda la gloria debe ser para Dios y que toda nuestra vida debe de estar en torno de Dios? Si esto no está en la Biblia, tú no tendrías por qué creerlo. Suena bonito, espero que te parezca bonito, ¿verdad? Pero si fuera una simple idea mía, tú no tendrías por qué ponerle fe a eso ni ponerle atención a eso. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 1, versos 4 al 6? ¿Les parece si leemos todos juntos? ¿Sí? Dice de esta manera: según y sin mancha, en amor, por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Te pido que pongas atención en este pasaje. Es parte de lo que estamos estudiando los días martes. Aquí vamos a hacer un
muy breve, un estudio muy breve al respecto. Dice que nos escogió. ¿Ya ubicaste esa palabra? Para que fuésemos santos y sin mancha. En el verso 5 dice que nos predestinó, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que, tomando algunas partes de este pasaje, el Señor nos escogió, nos predestinó para alabar la gloria de su gracia, para alabar su gracia. Fuimos salvados por su gracia con un propósito: alabarle a Él, disfrutar de Él y de su presencia. Hay un propósito importante allí. Hemos sido elegidos para hacer una obra con un propósito, tener una relación personal. Hay frases que suenan bonitos cuando hablamos de la madre naturaleza. Yo lo he usado, no sé si tú las has usado. Y que es sabia la madre naturaleza y que tenemos que hacer con la naturaleza, pero sacamos a Dios de ello. Tú y yo tenemos que ser intencionales. Dios es personal, no es un poder que esté por allí, ¿verdad? ¿Has oído hablar de la buena energía de las personas y de la buena vibra, ¿verdad? Del poder del pensamiento. Sacan a Dios de la ecuación, y donde no está Dios, no hay nada. Dios es un Dios personal. Dice que nos eligió para ser santos y adoptarnos como sus hijos. Dios es personal, quiere tener una relación personal contigo. No es un ente, no es una energía impersonal. Es una persona que quiere relacionarse uno a uno contigo y te quiere adoptar como miembro de su familia, ¿verdad? Y todo esto para que podamos traerle a Él gloria, podamos exaltarle a Él. Ese es, diríamos, el bosquejo de lo que vamos a analizar en este momento. Vamos a revisar bien la parte de la lección. Abre tu Biblia, por favor. Bueno, ahí estaré poniendo parte del versículo. En el verso 4 dice que nos escogió en Él. ¿Qué significa que nos haya escogido? ¿Quién dio el primer paso en esta relación? Es Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y nos escoge. Es Dios que al escogernos nos aparta y hace de nosotros personas santas. Santo, la palabra santo tiene dos connotaciones. Una de ellas es apartado, ¿verdad? La segunda habla de una cualidad moral, de una rectitud y de una moralidad. La primera la cubrimos, ¿verdad? Cuando el Señor te escoge, te aparta y hace de ti una persona santa, apartada para Dios, para los propósitos de Dios. Amén. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Qué dice allí? ¿Antes de qué? Antes de haber creado el universo, antes del Big Bang, ¿verdad? Antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. Antes de que existiera la materia como la conocemos, Dios ya era Dios. Y en su amor y en su visión te escogió. Nos escogió a ti y a mí para ser sus hijos, ¿verdad? En el plan eterno de Dios estaba que todos nosotros, toda la humanidad fuera atraída a Él. Siguiente lámina dice en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa. ¿Lees conmigo, por favor? Fuerte. Según algunos la tienen por tardanza,
sino que no queriendo, sino que todos, dicho sea de paso, ¿verdad? Este versículo está aquí porque dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. En la voluntad de Dios es que todos sean salvados. Pero aquí dice algo interesante. Hay muchos que tienen miedo porque está cerca el fin del mundo. Ojalá estuviera cerca el fin del mundo. Le falta, le cuelga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que todavía no conoce de Dios. Así es que habrá terremotos, muchos más, no sé cuántos sean necesarios, pero la iglesia tiene que activarse, la iglesia tiene que crecer. Nosotros aquí en Querétaro tenemos que ganar a Querétaro para Cristo. Y es entonces, ¿verdad? Dice, el Señor no retarda su promesa de venir. El Señor no retarda su promesa para venir y estar aquí en medio de nosotros y traer juicio, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Con quién? ¿Quiénes son esos nosotros? ¿El mundo? ¿Los queretanos que no conocen de Dios? Contigo. Dios es paciente contigo, está esperando a ver a qué horas predicas el evangelio. Qué bueno que donamos en este momento, qué bueno que has llevado en especie para los damnificados, pero mucho mejor sería predicar su palabra. ¿A cuántas personas les has compartido de la palabra de Dios en esta semana? Espíritu Santo, redargúyenos, porque hablamos de Dios, que Él es lo más importante. ¿Qué habrá más importante que un padre recupere a sus hijos? ¿Qué habrá más importante que el plan de Dios, que todo el mundo venga al arrepentimiento? ¿Habrá algo que sea más importante que eso? No hay nada. Que cantemos bonito es superfluo. Que aprendamos cosas de la Biblia es secundario. Si no es nuestra prioridad predicar el evangelio, entonces ¿qué hacemos en este lugar? Hay muchos pastores, mucha gente, políticos sobre de todo, que se fueron a tomar la foto ahí en las zonas de siniestradas. Su motivación, ser vistos. Tú y yo tenemos que dejar a un lado la simulación y tomar, abrazar el plan de Dios y decir: Dios, si para algo existo, si para algo me has salvado, es para darte a ti la gloria. Y es para que otras personas conozcan de ti y a la vez te exalten y te glorifiquen. ¿Qué mayor regalo podríamos haber recibido que la salvación? ¿Hay algo mejor que pudiéramos recibir? Mira, tú podrás pensar: necesito un coche, quiero una casa, quiero irme de vacaciones. No es pecado ninguna de esas cosas. Ojalá Dios te las conceda. Pero ¿por qué no le pides a Dios cosas realmente valiosas? La salvación es lo más valioso que tenemos, y lo mejor que podemos compartir es esta salvación. Comparte la palabra de Dios. Así es que Efesios en el capítulo 1 nos dice que Dios tomó la iniciativa, te escogió, te apartó, aún antes de que tú pudieras haber hecho algo bueno o algo malo. Dios ya te conocía. Dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Aún cuando estaba yo en formación, tú ya sabías cómo era. Tú sabías todos los detalles de mi vida. Y sigue diciendo, ¿verdad? Efesios, que Él nos escogió aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Muy bien. Ahora todos juntos. Para que fuésemos. Dile al que está a tu lado: Dios te escogió para que fueras santo
y sin mancha. Dios te escogió con una responsabilidad. Sí, qué padre es decir, me escogieron. Yo sé que aquí hay gente que es buenísima para jugar fútbol. Tengo otras virtudes, pero esa no es una de las mías, ¿verdad? Y quizás sea uno de mis traumas de joven. Era el último que escogían cuando alguna vez te echaste una cascarita y son dos y cada quien está escogiendo a su equipo y tú te paras ahí como, a ver a qué horas me escogen. Bueno, si te escogen es con el propósito de que metas goles, ¿no? Hay una responsabilidad. A los que ya no nos escogen, pues sabemos que pues de plano se espera poco de nosotros y estar allí. Pero si Dios te escogió con toda la imperfección que tú puedes tener, Dios en su gracia te escogió para que tú vivieras en santidad y sin mancha. ¿Te acuerdas que te dije que la palabra santo tiene dos connotaciones? La primera es apartado y la segunda tiene que ver con una cualidad moral. Cuando nos escoge, nos aparta. Cuando nos da un propósito, quiere una cualidad moral en nuestras vidas. Quiere que vivamos de una manera santa y sin mancha. Dios espera que vivamos vidas con esta cualidad. Es nuestra responsabilidad. Y segundo, Dios espera que vivamos y hagamos algo en su obra. La siguiente lámina es el texto de 1 de Pedro 2:9 y te pido que me ayudes a leerla en voz alta. Dice así: mas vosotros este versículo es hermoso, ¿verdad? Y muchos lo sabemos de memoria, pero sobre todo ponemos atención en la primera parte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Decir, no hombre, yo me salgo de aquí sintiéndome la última coca del desierto, ¿verdad? Pavo real, todo inflado, y tendríamos razón para hacerlo, pero hay un propósito para habernos llamado, para habernos escogido, para habernos adquirido, y es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes propósito en esta vida, no que seas rico, no que seas feliz, no que te vayas de vacaciones a Jerusalén. El propósito primario es anunciar las virtudes de Dios. Si de paso te vas a Jerusalén, qué padre. Si de paso te puedes estar de vacaciones, qué rico. Pero lo importante de nuestro propósito en esta vida es anunciar todos los favores de Dios. ¿Cuáles son esas virtudes de Dios? Oye, que siendo pecador me salvó, que siendo una persona que no tenía ninguna virtud me regaló la salvación, dio la vida de su Hijo Jesucristo para que muriera en mi lugar, y a través de la fe yo puedo gozar de todas esas bendiciones. Dime si no hay razón para comunicar las virtudes de Él. Ese es el propósito. Ahora yo te pregunto, siguiente lámina por favor, ¿qué tanto estás cumpliendo con estas responsabilidades? ¿Qué tan santa es tu vida? Hemos hablado de los reformadores. Martín Lutero cometió muchos errores, pero cuando estaban a punto de enjuiciarlo, le dijeron, retráctate de todas estas cosas. Y él dijo, no quiero y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy seguro
que estas son verdades de Dios. Mal haría yo en torcer la palabra para librarme del castigo que me espera. 100 años antes de Lutero estuvo Juan Hus. Y lo quemaron porque al igual le dijeron: retráctate de tus enseñanzas. No me retracto, porque son la verdad. ¿Cuántos de nosotros, ante una situación de tomar una decisión, no quebrantamos la palabra de Dios y decimos: bueno, pues qué tanto es tantito? Total, nadie se da cuenta. Que tienes que pasarle una lana al sindicato. Bueno, pues ahí va. Que un pecadito por aquí, al fin, que nadie ve. Tenemos que aprender que tenemos responsabilidad de vivir una vida santa, íntegra, intachable delante de Dios. Dios sabe que vamos a pecar, ¿sabes? Y eso no le sorprende. Lo que nos debería de sorprender a nosotros es con qué fuerza y con qué determinación yo quiero vivir esta vida de santidad. Hay quienes se dan por vencidos desde el principio, ¿verdad? Y tienen una moralidad del estilo de: bueno, al fin que Dios me va a perdonar. Ya me perdonó todos mis pecados, pues de una vez peco. ¿Es correcto eso? No. Tú y yo hemos sido entonces llamados a ser santos y a involucrarnos en la obra de Dios, en esta obra tan importante de compartir, de anunciar las virtudes de nuestro Señor. Ahora bien, vamos a seguir con el verso 5 ahí en Efesios. Sí, Dios nos eligió aún antes de la fundación del mundo para ser santos, pero esta parte es quizá la más hermosa. Leemos el verso 5, dice: en amor, habiéndonos para ser hijos suyos todos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solo porque le dio la gana. Así quiso Él. ¿Qué es lo que hizo? Nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Te escogió y te destinó para ser parte de su familia. Dime si no es una gran bendición. En el concierto que ayer estaba dando Santiago Benavides, cantaba una canción sobre la iglesia. Te recomiendo que la busques, ¿verdad? Habla de la hermana de oración, que tú llegas y le confías un motivo de oración y de repente pone en el grupo todos los detalles que tú le diste, ¿verdad? No se debe de hacer eso. Está el de la batería que toca muy fuerte. Qué bueno que aquí no tenemos ese caso, ¿verdad? Tenemos los hermanos incómodos, ¿verdad? Que ayer estábamos despidiéndonos de un conferencista. Llega un amigo mío y le dice al conferencista: oye, por ahí te estaban diciendo que qué larga estuvo tu predicación. Dije: qué inoportuno eres, ¿verdad? Para decir cosas. Pero eso somos la iglesia. Amén. No quiero oír lo que tú digas de mí, ¿verdad? Prefiero, dice la Escritura. ¿Para qué escuchas al que está hablando por allí? Te vas a enterar de cosas que no quieres. Por eso tampoco les pregunto. Decía un amigo: el que pregunta se arriesga a que le contestan, ¿verdad? Pero así somos la iglesia, gente imperfecta que Dios nos ha reunido. ¿Para qué? Para bendecir esta generación, para bendecir a esta nación, para ser parte de la familia de Dios, para gozar de su presencia. Dios te ha escogido para que seas su hijo, para que seas parte de su familia, con todos tus defectos. Sé que no los reconoces, pero hay defectos en tu vida, como hay en mi vida. Y Dios nos ha llamado para formar parte de su familia. Y en esta familia Dios nos ha delegado a cada uno de nosotros
propósito. Ahora el asunto es, ¿qué tanto estás aprovechando este privilegio de tener una relación personal con el Dios Todopoderoso? Si tú aquilatas esta salvación, si tú valoras esta salvación, deberías de vivir tu vida en una completa comunión diaria con Él. Deberíamos de levantarte del lugar de oración y decirte: ya haz algo, por favor, ¿verdad? Lava los trastes, ve a trabajar. Pero sucede lo contrario. Deberías de estar leyendo la Biblia y consultando para saber qué es lo que Dios te ha revelado. Si ponemos nuestras vidas a reflexionar delante del escrutinio de Dios, y si somos honestos, vamos a concluir que preferimos estar en Netflix, en Facebook, en el teléfono, antes que abrir la Biblia, antes que sentarnos a orar. Hacemos una convocatoria mensualmente para ir a orar, y hay quienes no pueden ir ni siquiera una hora a orar. ¿Qué haces? Muchos trabajan, es cierto, tienen ocupaciones, es cierto, pero ¿no podrías apartar media hora para ir a este lugar? Ok, no quieres ir a ese lugar, quieres orar en tu casa. ¿Cuánto tiempo realmente oras en tu casa? Así, solamente para orar. No, pastor, es que yo oro en el coche, yo oro mientras me baño, yo oro mientras como. Ok, es un tipo de oración, pero orar, solamente orar. 5 minutos y siento ya que ya hice todas mis peticiones a Dios. Ya le dije que me subiera el sueldo, que me presentara una chica guapa, ya le pedí a Dios que me... Ya no sé qué más pedirle. Hay tantas otras cosas que hacer en la oración. ¿Valoramos realmente que somos hijos de Dios? ¿Que Él es nuestro Padre? ¿Que el Dios todopoderoso, omnipotente, eterno, aquel que está por afuera del universo? Tú puedes tratar de imaginarte el universo. A mí me encanta esta idea, ¿verdad? Que el universo es enorme. Estrellas, galaxias, materia, antimateria, tantas cosas ahí que ni siquiera sabemos. Y Dios por fuera, viendo el universo, cabe en el hueco de su mano. Y ese Dios quiere estar en una relación contigo, conmigo. Si lo pusiéramos en esa dimensión, estaríamos pegados allí buscándolo a Él. Señor, yo quiero tu gloria. Quiero conocerte, quiero anunciar las virtudes de esta salvación. Es un privilegio poder estar contigo. Dice el Apocalipsis que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Perdón, creo que es Hebreos donde dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Es el lugar que el Apocalipsis describe como un lugar en el que hay truenos, hay relámpagos, en el que no se puede entrar así nada más. En el Antiguo Testamento refiere que los sacerdotes temían entrar al lugar santísimo porque allí la presencia de Dios podía consumirlos por completo. Pero tú y yo podemos entrar confiadamente allí. ¿Por qué? Soy hijo de papi. Papi me espera. Mi Padre Celestial está aguardando con ansias tener una conversación conmigo. ¿No es esto extraordinario? Dale un aplauso a nuestro Dios por su amor, por su misericordia. Yo quiero animarte a que aproveches este privilegio. Fuiste elegido aún antes de la fundación del mundo para ser santo, pero para también tener una relación personal con tu Padre. Goza de esa relación, disfruta de esta relación. Aparta un tiempo para estar con Él.
Conversa con Él a lo largo de todo el día. Aparta un tiempo para leer. En este momento estamos leyendo Cantar de los Cantares. Yo te invito a que, si no estás inscrito en el grupo de lectura bíblica, vayas con Alejandro, te inscribas en este grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y puedas estar leyendo la Biblia juntamente con todos los demás y estemos disfrutando de nuestro buen Dios. Es leyendo la palabra de Dios donde vamos a saber quién es Dios. ¿De dónde vamos a sacar nuestro concepto de Dios si no es de la palabra de Dios? Muchos de ustedes prefieren ver enlace a leer su Biblia. Bájale enlace y lee tu Biblia. Necesitamos meternos y sumergirnos en la palabra de Dios. Muchos de ustedes leen libros escritos por autores cristianos, qué bueno, pero si no lees tu Biblia, yo te diría, deja a un lado ese libro y lee la palabra de Dios. Qué bueno que lees el periódico, qué bueno que lees otros autores. Hay que leer de todo, de todo, de todo, pero sobre todo hay que leer la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios y tener esta relación personal con Él. El objetivo de nuestra elección, de nuestra salvación, es darle la gloria a Dios. Verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La esencia de la adoración, este pasaje dice que la esencia de nuestra adoración es Dios. El centro de la adoración es Él. Cuando tú y yo venimos el domingo aquí a alabar, no estamos juzgando si los muchachos tocaron bien, tocaron mal. Ay, no me gustó la alabanza, como que hubieran escogido otros cantos. Oye, venimos aquí a alabar a Dios, no a calificar al equipo. Métete en la alabanza, canta, adora a Dios, aprovecha este tiempo. Tú y yo hemos sido creados para alabar su nombre. Y gloria a Dios porque podemos alabar su nombre los días domingos, pero ¿será el único tiempo en el que podemos alabarle? No. En la época de la Reforma y después, ¿verdad? Hubo un movimiento monástico. Surgieron los monasterios, los conventos, en donde se decía: vamos a separarnos del mundo para buscar a Dios. Vamos a separarnos de la contaminación del mundo para que podamos dedicarnos a alabar a Dios. Y si bien su motivación era correcta, esto es, alabar a Dios, la manera de hacerlo fue incorrecta. ¿Separarnos? Estaba viendo un programa sobre las tres grandes filosofías de la antigüedad, y una de ellas es la budista, y menciona que los budistas, para poder encontrarse y entrar en nirvana, creo que le llaman, necesitan alejarse de su familia, porque la familia es un pesar. La familia te distrae. ¿Es eso lo que necesitamos hacer? No. Dios nos envía y nos deja en este mundo. Dice: yo los envío al mundo. Ustedes no son del mundo, pero los envío al mundo, porque es allí donde necesitamos llevar a cabo la obra de Dios. Es allí donde necesitamos vivir esta comunión con Dios. Venimos, nos alimentamos de Dios, estamos llenos de Dios y empezamos a vivir en el mundo para comunicar el mensaje de Dios. Así es que tú y yo hemos sido salvados para darle la gloria a nuestro Dios. Él es el centro y lo podemos hacer todos los días, ¿verdad? Toda la vida nuestra debe ser vivida bajo el señorío de Cristo. Cada actividad que tú hagas debe de ser motivada por darle a Él la gloria y la honra. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad?
que se llama Para la honra de Dios. Te invito a que te inscribas en este grupo. Ahí damos todos los avisos. Desafortunadamente también pasan muchas cadenas por allí, pero bueno, el propósito, ¿verdad? Nuestro hermano Joaquín lo creó para que si tú tienes algo que anunciar, que honre a Dios, anúncialo allí. Yo tengo una habilidad para la plomería que pongo al servicio de todos ustedes y de esa manera quiero dar gloria a Dios. Amén, ¿verdad? El chiste es que con todo lo que tú hagas, honres y glorifiques a Dios. ¿Cómo una profesión así puede honrar a Dios? Sé honesto al trabajar, sé honesto al cobrar y sé bueno, ¿verdad? Y fiel a la hora de hacer las cosas. Que la reparación que hagas no se tenga que volver a reparar después de una hora que tú estuviste. Cuando tú haces las cosas con calidad, las estás haciendo para la gloria y la honra de Dios. Amén por ello. Todo lo que hagamos. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Primera de Pedro 4:11. ¿Me ayudas a leerlo en voz alta, fuerte? Dice: si alguno a quien pertenecen este primer versículo está hablando de la vida en la iglesia. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da, ¿verdad? ¿Para qué? Para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Pero lo que hacemos en la iglesia no es el todo. Vamos a ver el siguiente versículo en 1 Corintios 10:31. ¿Me ayudas a leerlo? Dice: muy bien, comprendo que las 6 bebéis y no es fácil. Lo leemos una vez más. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿comes para la gloria de Dios o comes para tragar, verdad? Llenarte. Ay, qué satisfecho estoy. ¿Bebes para la gloria de Dios o bebes solamente para beber puede verse de dos maneras, ¿verdad? ¿Bebes para ahogar las penas? No estás haciéndolo para la gloria de Dios, ¿verdad? Toma tu agüita de limón, bebe para la gloria de Dios. Todo lo que hagas o hacéis otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y esto es una de las grandes aportaciones de la Reforma, porque devuelve a la gente que no forma parte del clero la posibilidad de glorificar a Dios con todo lo que hacemos. No tienes que ser pastor para glorificar a Dios. No tienes que ser director del equipo de alabanza para glorificar a Dios. Allí en tu casa, lavando los trastes, puedes glorificar a Dios. En el trabajo en el que estás, puedes glorificar a Dios. Debes glorificar a Dios. Los estudiantes deberían de estudiar para glorificar a Dios. Tú estudias, preparas. Qué hermoso sería que dijeran: oye, qué calificación tan buena tienes, y tú puedas decir: para la gloria de Dios. Amén. Si es un 5, híjole, mejor no digas que. ¿Sí? Hacemos las cosas para la gloria de Dios. Esfuérzate en hacerlas con la mayor calidad para que sean reconocidas para la gloria de Dios. Pon tu mejor esfuerzo en cada una de estas cosas. En todo lugar podemos hacerlo. Aun cuando te diviertes, aun cuando veas Netflix, ¿verdad? Puedes hacerlo para la gloria de Dios. Cuando pasas un tiempo con tu familia, dispones de un tiempo para estar con ellos, comer palomitas, puede ser para la gloria de Dios. Quisiera
terminar diciendo, recapitulando, hemos sido elegidos. La siguiente, por favor. Hemos sido elegidos, todavía la que sigue. La elección conlleva una responsabilidad, santidad y obra misionera. Conlleva un propósito, una relación personal, un objetivo, darle la gloria a Dios con todo lo que hagamos. ¿Qué tanto estamos viviendo esto en nuestras vidas? ¿Le estás dando la gloria a Dios? Él es el centro. ¿Estás viviendo una vida de santidad para la gloria de Dios? ¿Estás anunciando la palabra de Dios? ¿Eres un misionero aquí en la ciudad? ¿Alguien que comparte con todas las personas estas verdades espirituales? ¿O eres un simulador? Alguien que simula ser cristiano, alguien que aparenta ser cristiano. Viene los domingos, levanta las manos, ofrenda, pero se olvida de todo lo demás el resto de la semana. Yo quiero invitarte para que nos arrepintamos delante de Dios y vivamos una reforma personal, interior. En el pasado la iglesia cristiana fue fiel. Los cristianos del primer siglo podían ser enviados al circo romano por simplemente declarar que eran cristianos. Cristianos en la Reforma fueron quemados, fueron encarcelados porque se mantuvieron firmes a su fe. No tenemos que ir muy lejos, en Chiapas algunos cristianos han sido echados fuera de sus comunidades por mantenerse firmes a la fe. Tú y yo, ¿qué tan firmes somos a nuestra fe? ¿Hasta dónde estamos movidos para mantener nuestra brújula moral correcta, intacta? ¿Hasta dónde te dejas llevar por lo que dice el grueso de la gente? Ahorita es mucho más difícil discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque las leyes ya no reflejan lo que es correcto. Me refiero a las leyes humanas, las leyes de nuestro país. Hoy en día está permitido por la ley fumar marihuana y consumirla. Tú tienes que tener tu brújula correctamente alineada a la palabra de Dios y saber si eso es justo, y en un momento dado tú tienes que objetar, cumplir con esas leyes, porque tu conciencia te dice que la palabra de Dios dicta lo que es justo, lo que es verdadero. Hoy en día la mayor parte de la gente dice, pues tú puedes ser lo que quieras. Tú puedes ser hombre, tú puedes ser mujer, tú puedes ser perro, tú puedes ser lo que quieras. Oye, tú y yo necesitamos tener nuestra moral bien puesta, nuestra fe bien puesta y saber lo que es justo de lo que no es justo. Tenemos un Dios a quien le vamos a dar cuentas y no necesariamente puedes hacer lo que te venga en gana. Tú y yo necesitamos recuperar estos propósitos, anunciar la palabra de Dios en todo Querétaro. ¿Cuántos de nosotros cumplimos en traer a un amigo el día de hoy? Habíamos dicho la semana pasada, ven con un amigo, comparte el evangelio con alguien. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos de nosotros tenemos hábitos devocionales? Un tiempo específico de oración, un tiempo para leer la Biblia. Hermanos, creo que como cristianos tenemos mucho que hacer para convertirnos en discípulos de Jesús. Somos seguidores, fans, le damos like a la página de la iglesia, pero no vivimos íntegramente la palabra de Dios. Yo quiero pedirte, arrepiéntete. No quiero traer a ti condenación, quiero traer a ti dirección de parte de Dios. Dios te está llamando a que vivas una vida de santidad. Dios te ha elegido para que vivas una vida de santidad. Dios te ha elegido para que anuncies la palabra de Dios. Dios te ha elegido para ser tu hijo y tener una relación personal contigo.
Dios ha hecho todo esto para que glorifiquemos su nombre, no para glorificarte a ti, no para exaltarte a ti, sino para glorificarlo a Él. Vengamos delante de Él, arrepintámonos de todas estas cosas. Dejemos de ser contaminados por el mundo, de ser influenciados por la cultura del mundo, y dejemos que el Evangelio nos permee y nos transforme por completo. Arrepintámonos de nuestros pecados. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y le pidas perdón a Dios. Dile: Señor, me he levantado por encima de ti, he puesto mi voluntad y mi beneficio por encima del tuyo. Yo quiero bajarme de ese trono y subirte a ti. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres lo más importante de mi vida. Y te agradezco esta salvación tan grande. Yo te agradezco el perdón de mis pecados. Te agradezco esta distinción tan enorme de haberme elegido, de haberme separado y de haberme hecho tu hijo. Qué regalo tan grande y tan hermoso he recibido, oh Dios. Que tu Espíritu Santo entre a mi vida y destruya todas aquellas cosas que no están conforme a tu voluntad. Yo decido a partir de hoy escuchar tu voz, obedecerte a ti y hacer tu voluntad. Padre, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y ponga un fuego en cada una de nuestras vidas, un fuego por servirte, un fuego por mantenernos santos, justos, honestos delante de todas las circunstancias, un celo, oh Dios, por estar en oración. Yo te pido, oh Dios, que esta semana que vamos a estar orando en la tarde y en la noche, en la mañana, Señor, se llene con más personas que vengan a orar. Que nuestros hogares se conviertan en altares de oración. Padre, yo te pido que muevas cada una de las vidas de mis hermanos y los incites a abrir su Biblia y a leer tu palabra, oh Dios. Que el próximo 3 de octubre pueda llenarse esa lista para tomar un tiempo y orar por la ciudad, orar por aquellos que han sido damnificados, apartar nuestro tiempo. Yo te pido, Dios, te pido, Espíritu Santo, que redargullas mi vida. Comienza conmigo, transfórmame, atráeme a ti, y que pueda vivir el Evangelio con valor, como lo hicieron en su tiempo estos reformadores. Que esté dispuesto a todo, aún a dejar mi comodidad por hacer tu voluntad. Hoy tú no luchas en contra de la muerte, tú no luchas en contra de la persecución, tu lucha es en contra de la comodidad. Y quizá por eso no vemos la gravedad, la seriedad de este asunto. Habla con Dios. Y si esta palabra ha llegado a ti, dile: me arrepiento y decido cambiar. Decido venir a ti. Si tú estás aquí y no estás seguro de tu salvación, si tú no sabes dónde pasarás la eternidad, yo tengo una buena noticia para ti. Cristo Jesús tomó tus pecados, los cargó, los hizo suyos, sufrió y murió por ellos para que tú pudieras ser perdonado. Él resucitó al tercer día para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. No hay manera de alcanzar esta salvación sino por el favor de Dios a través de la fe. Si tú quieres poner a Dios en primer lugar en tu vida, arrepentirte de tu pecado y vivir conforme a la voluntad de Dios, yo te pido que hagas la siguiente oración. Puedes repetir mis palabras, hacerlas tuyas
y comenzar un nuevo tiempo en tu vida. Yo quiero pedir a la iglesia que repita después de mí: Padre, reconozco que he pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para solucionar esta situación. Mis buenas obras no son suficientes. Mi principal pecado ha sido no ponerte a ti en primer lugar en mi vida. Me arrepiento de todo corazón y decido que a partir de hoy tú serás lo más importante, el primero. Mi vida te la ofrezco a ti. Hoy recibo el regalo de la vida eterna, tu perdón, en el nombre de Cristo Jesús.